tenerla en el programa y además nos va a hacer mirar nos va a invitar a mirar el agua de distintas formas de mirar el agua. Es su última novela, este libro que habla de desarraigo, que habla de marcha, que habla de dolor. Es una novela coral con diferentes personajes y aunque en un principio puede parecer un tanto dramática, pues hablan de temas pues del ser humano, ¿no? de pérdida, también tiene un toque de esperanza, espero, ¿no? Porque con lo que estamos viviendo, precisamente de desarraigo de muchas personas que tienen que marchar de sus hogares a buscar un futuro, aunque en este caso los personajes marchan por necesidad, y por obligación. y por obligación, pero hay un toque de esperanza, un poquito de luz también en la novela, ¿no? Bueno, ahí lo que cada lector quiera encontrar en la novela, porque de la misma manera que la superficie del agua, el pantano al que se asoman todos los personajes para esparcir las cenizas del abuelo, o marido, o padre, al que van a dejar allí para siempre en el lugar donde estuvo el pueblo en el que nació y del que fue arrojado, expulsado en la mitad de su vida. De la misma manera que cada uno proyecta su carácter y sus sentimientos y su manera de ser en la superficie del pantano, cada uno de nosotros nos proyectamos de manera diferente en el libro, en la vida, en el mundo, y de eso habla también la novela, del desarraigo y de la relatividad de la mirada ante cualquier acontecimiento, cualquier tema, cualquier suceso. Son diferentes puntos de vista, que bueno, es lo que tiene la vida, ¿no? Es lo que nos enriquece y lo que nos hace diferentes unos a otros. De ahí que, bueno, esta novela, que es, bastante coral y unos cuantos personajes en esa familia, pues haga que los puntos de vista sean también diversos y que cada uno quizá nos sintamos reflejados en alguno de los personajes. Claro, al fin y al cabo cada uno vemos las cosas de distinta manera y de eso trata la novela. Yo me he pasado la vida tratando de responder a una pregunta que siempre me hacen los periodistas o los lectores en los coloquios con público, que es ¿qué se siente o cómo me ha influido en la escritura y en la vida el hecho de haber nacido en un pueblo que está debajo de millones de metros cúbicos de agua, debajo de un pantano, como me sucede a mí? Y nunca he sabido muy bien qué responder, seguramente. En León, además. En la montaña de León. Y nunca he sabido muy bien responder porque seguramente no hay una respuesta única y por eso seguramente la estructura de esta novela, que para mí es muy importante, las estructuras, las arquitecturas en las novelas, la he trazado de una forma coral porque esos 16 personajes de distintas generaciones, de distintas relaciones entre ellos, cada uno ve las cosas de diferente manera, porque al fin y al cabo lo que está claro es que la verdad no existe. La verdad, cada uno tenemos una distinta. Yo por eso cuando alguien me dice, te voy a decir la verdad, yo siempre respondo, cuidado, la verdad es un periódico de Murcia y poco más. Bueno, también es más complicado realizar una novela con tantos personajes, porque me imagino que como una novela que hay menos personajes y sobre todo hay un protagonista definido, se pone usted en la piel de ese protagonista, vamos a decir, pero al haber estos personajes todos ellos importantes, es ponerse la piel un poquito de cada uno de ellos. Esto es dar un cachito de Julio Llamazares cada uno de los personajes. O de ellos a mí, o de ellos a usted. No se viene. Al final el protagonista es el único que no habla, que es el muerto, que ya son cenizas que van a tirar, pero como sucede en estos casos, en una ceremonia fúnebre, en un entierro o en una boda, pero cada uno está pensando una cosa distinta mientras llegan al borde del pantano caminando, mientras piensan un poco, mirando, tiran las cenizas, unas flores y se van. Esa es la historia de la novela. Pero cada capítulo es el flujo de la conciencia de uno de los miembros de la familia, desde la abuela que vivió el desalojo del pueblo con su marido ya muerto, hasta la última nieta que tiene 14 años y que lo que piensa es que tiene hambre y a ver si acaban pronto y se van a tomar algo. Quiero decir que, como ocurre en la vida real, cada uno ve las cosas de distinta manera y desde una perspectiva diferente en función, entre otras cosas, de la mayor o menor cercanía con lo que se está contando o con la persona que se está despidiendo en ese momento. Y la suma de todas esas voces posiblemente sea la mía, pero eso tampoco lo tengo yo muy claro, ¿eh?
Bueno, además es su voz, pero metido en la piel de cada generación, ¿no? Que eso también se pueden ver, eso, las formas, una misma realidad vista desde diferentes prismas, desde diferentes modos de entender o de mirar el agua. Y se habla de ese desarraigo, y por eso yo decía antes de lo del sentido dramático, pero hay algo más. Claro. Aunque no, la gente puede tener, si quiere, el pañuelo cerca, porque igual alguna lagrimita se cae que otra, que eso es lo importante, el que emocione, pero a la vez no es una novela pesimista. No es ni pesimista ni optimista, ya te digo, depende de cada uno cómo se proyecte en la novela. La novela cuenta la llegada de una familia al borde del pantano donde yo nací, para arrojar las cenizas del patriarca familiar, del abuelo, que ha muerto y que nunca quiso volver a ver el pantano desde que se fue obligado del pueblo, pero que siempre dijo que cuando muriera le llevaran las cenizas, un poco como dice una nieta de él, o piensa, porque cada capítulo lo que piensa uno de los miembros familiares, como Ulises volviendo a una Ítaca que ya no existe porque está bajo el agua. Lo que cuenta la novela lo han vivido miles de personas en este país. En España hay más de 500 pueblos bajo el agua, que es algo que mucha gente ignora. Y la gente no sabe lo que cuesta el agua. Sabe lo que cuesta el agua cuando llega la factura a final de mes, pero no en términos de sufrimiento, de dolor, de destierro para muchas personas. Y de eso habla esta novela, aparte, ya digo, del punto de vista de la relatividad de la mirada humana, porque el título es una metáfora, distintas formas de mirar el agua, es también distintas formas de mirar la vida, de mirar el mundo, y uno lo hacen con mayor esperanza, con mayor desapego, con mayor pesimismo, con mayor optimismo, cada uno en función de cómo le ha ido la feria, cómo le ha ido en la feria la vida o cómo se ha tomado la feria la vida. Bueno, ¿y cómo se ha tomado la crítica, los lectores, su novela? ¿Cómo la ha recibido? Acaba de salir hace muy poco, pero por la crítica al menos se la ha tomado muy bien, en el sentido de que la ha recibido bastante o muy favorablemente en general, y los lectores, por los comentarios que recibo, pero claro, son lectores siempre cercanos. Bueno, alguna vez alguno me ha parado por la calle, el otro día me paró un hombre en Madrid por la calle y me emocionó un poco porque me dijo: he comprado para regalar unos cuantos ejemplares porque lo que usted cuenta en la novela lo he vivido yo hace un año. Era un hombre que su madre era de un pueblo del Valle Riaño, donde se hizo también un pantano hace 20 y pico años, tristemente famoso por las circunstancias que lo rodearon, y como hacen también la familia de la novela, junto con las flores y las cenizas, me contaba este hombre que tiraron la llave de la casa que habían conservado desde que se fueron, porque al fin y al cabo los damnificados de los pantanos son los judíos españoles del siglo XX, gente que fue desterrada de sus casas, de sus lugares de origen y de nacimiento y de vida, y como los judíos, muchos de ellos conservaron durante generaciones y siguen conservando la casa, la llave de la casa en la que vivían. Y todos, además, la mayoría de los que he hablado me comentaban lo mismo, que antes de partir, sabiendo que no iban a volver jamás, cerraban la casa con llave, conocedores además de que según se fueran lo iba a sepultar el agua. Ese gesto tiene mucho que ver con todos los destierros, éxodos, migraciones más o menos forzosas o obligadas que ha habido a lo largo de la historia. Hoy mismo va a tener un encuentro con sus lectores, en un encuentro además compartido con Bernardo Achaga en la Biblioteca Vidabarrieta a las 7:30. Sí, aquí en Bilbao a las 7:30, y voy a tener el gusto y el honor, diría yo, de que me acompañe Bernardo Achaga, que es un escritor por el que siento una enorme admiración y con el que comparto cierta amistad. Bueno, yo creo que ha tocado casi todos los registros literarios, porque además de novela, de esta novela también ha escrito poesía, ha escrito artículos periodísticos. Libros de viaje, guiones de cine. Al fin y al cabo, como decían los flamencos, a mí me gusta tocar todos los palos. A mí lo que me gusta y lo que me apasiona es escribir.
y los géneros no son más que herramientas para contar, para transmitir a través de la palabra, a través del lenguaje, sentimientos, ideas, pensamientos, porque la literatura no es lo que a veces se piensa o mucha gente piensa. La literatura no está para entretener, tampoco para aburrir, pero quiero decir que el objetivo principal de la literatura no es entretener, como a veces la gente piensa por todo esto de los literatura de bestsellers, literatura comercial. La literatura está hecha para vivir más, para sentir más, para pensar más y para vivir más vidas de las que te corresponden, porque cada vez que tú lees la vida de alguien, de un personaje o de unos personajes, estás viviendo otras vidas. La vida de cada uno de nosotros es muy limitada, es la que nos ha tocado, pero la literatura, como el cine, como otras artes, te permiten vivir más vidas de las que te corresponden. Y todo esto teniendo en cuenta que no corren buenos tiempos para la lírica, o nunca ha habido buenos tiempos, ¿no? Bueno, pues, para la cultura en este país. Pero es así, la literatura, la cultura siempre se ha considerado, y dependiendo de los tiempos, como un entretenimiento, una actividad de gente un poco extraña y un poco rara, ¿no? Pero más en estos tiempos de materialismo feroz, en que parece que lo que no produzca inmediatamente un beneficio económico es romanticismo que hay que desterrar. La prueba es la actitud, por ejemplo, del gobierno que hay en España en este momento, que considera que la cultura es un adorno, un barniz superfluo y que no produce nada, cuando a largo plazo lo que realmente produce, porque el desarrollo económico sin desarrollo cultural, sin desarrollo emocional, sin desarrollo sentimental, pues no deja de ser un absurdo que conduce a cosas como las que nos ha conducido a nosotros hasta desembocar en esta gran traca final de la que ha producido la crisis en la que estamos viviendo. Y precisamente cuando al comienzo hablamos de ese desarraigo, de esa marcha obligada, precisamente lo que estamos viviendo ahora mismo. No por la construcción, que también, de pantanos, sino porque aquí no hay ya nada, hay poco que hacer y la gente, nuestros jóvenes, se marchan fuera, como ya pasaba hace unos como sus abuelos unos años. y sus antepasados y como otra gente ha estado viviendo aquí. En realidad es la historia de la humanidad. A lo largo de la historia, cuando tú lees no solo la historia de la Biblia o las historias en América, es la historia de la humanidad errante buscando siempre o la supervivencia o la prosperidad en función del hambre o de la ambición. Toda la historia se resume en la búsqueda de la felicidad por parte de la gente. A veces en épocas más gloriosas la búsqueda de la felicidad es la prosperidad, pero otras veces llega a ser la búsqueda de un simple trabajo y de tener un sueldo a final de mes. Y bueno, esto debería hacernos recapacitar a todos para que no se reproduzcan ciertos comportamientos como ha habido aquí hace 10 años. ¿Quién se iba a imaginar que sus hijos se iban a tener que marchar del país para poder tener un trabajo hace 7 o 8 años solo? Y para poder comer, simplemente. Para poder comer. Eso nadie se lo podía imaginar aquí. Por eso yo siempre digo que la crisis económica, dentro de lo terrible y lo trágica que ha sido y está siendo para mucha gente, tiene un lado bueno, que se nos ha quitado mucha tontería. Toda esa tontería consumista que teníamos. Pero yo soy muy escéptico con la condición humana. En cuanto vuelva otra vez las aguas a su cauce, volveremos a tropezar en las mismas piedras, me temo. Bueno, y siguiendo con lo del agua, practicaremos esas distintas formas de mirar el agua, esta magnífica novela de Julio Llamazares, y que nos va a hacer disfrutar, nos va a hacer sumergirnos en ese pantano, en esas historias de estos personajes, y que todos ellos tendrán un cachito de Julio, o al revés, y que hoy mismo, además, podremos disfrutar de ese encuentro en la Biblioteca Videobarrieta, 7:30, que está todo el mundo invitado, sí, que allí nos veremos, y que la verdad es que ha sido un auténtico placer conocerle y tenerle en el programa, un auténtico lujo. Para mí también ha sido un placer. Muchas gracias. A ti.
Hacemos una pequeña pausa para la publicidad, muy rapidita. A la vuelta vamos a ir bueno, con música, vamos a ofrecerles bueno, en exclusiva el nuevo vídeo de Kinesia. Vamos a hablar con Jonaz Corra, que es el creador de este vídeo, además de diferentes cortos. Vamos a tener también la oportunidad de hablar con Javi Alaiza, uno de sus protagonistas. Tendremos también la visita de bueno, Ro Rey, que es un cantante que presenta también nuevo trabajo. Tendremos también la visita del doctor José Luis Neiro, nuestro médico ginecólogo, para hablar de diferentes temas. Bueno, y muchas cositas más. Iremos avanzando poquito a poquito en esta tarde de martes aquí en Ojo de Vizcaya. No se muevan.